Buenas tardes. Disculpen por la demora. El Clúster Salud o Grupo Sectorial de Salud es un mecanismo de las Naciones Unidas que implementó para apoyar a los países a generar planes conjuntos de atención en salud durante emergencias o crisis humanitarias. Al igual que los demás grupos sectoriales o clústeres, el clúster salud busca que el sector salud esté organizado, y cuando hablo de sector salud no hablo solamente del sector humanitario, las ONGs, las entidades de Naciones Unidas, sino que todos esos organismos se ordenen bajo la sombrilla del Ministerio de Salud y las entidades de salud para trabajar un plan conjunto en emergencias. Cada uno tiene sus intereses y demás, pero la idea es cómo apoyar ese plan conjunto del sector salud. Es una idea básica y Clúster Salud lo que ha hecho es englobar una cantidad de herramientas y es una metodología de trabajo conjunto, básicamente eso. Hoy vamos a ver rápidamente la definición y los objetivos, cómo se coordina dentro del sistema de salud, y voy a dar con todo respeto unos ejemplos de Colombia y Venezuela, de cómo están manejando el Clúster Salud en estos momentos durante la crisis y algunos desafíos y retos y recomendaciones. Entonces, la idea del Clúster Salud, como les hablaba, es lograr consenso sobre prioridades, coordinación y cooperación entre actores humanitarios y fortalecer capacidades y mecanismos de coordinación. La idea es tener evaluaciones coordinadas y análisis conjuntos. En Costa Rica ustedes tienen bastante experiencia porque hay una larga tradición de gestión del riesgo de desastres en el país y se conocen y se manejan y se han apoyado a diseñar estas mismas herramientas. Creo que tengo ahí una traducción que les juro que yo no la coloqué. La idea es como establecer un plan de respuesta general del sector. Este es un esquema teórico de cómo se organizan en general los mecanismos de coordinación en las Américas, y normalmente se tiene un Ministerio de Salud bajo la sombrilla del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Protección Civil, la Comisión Nacional de Emergencia, como se llama en cada país, y hay un Ministerio de Salud que convoca a diferentes entidades, servicios de salud. Por ejemplo, en Costa Rica está el tema de la Caja de Seguridad Social, la Caja de Seguridad Social es muy fuerte, es muy grande y es un ente convocante por sí mismo, pero el Ministerio de Salud es el ente regulador. Entonces se convoca a la mayoría de entidades, de entes técnicos dentro del Ministerio de Salud para ver esos temas técnicos. Se convocan a otras entidades cuando es necesario, los que ustedes ven en gris, en red de servicios pública-privada, donde hay Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, la parte de medicina forense, que normalmente obedecen a ministerios de justicia o policía judicial, la parte de cooperación internacional. Se tiene en la base los que permiten que las cosas operen de manera habitual para manejar la información, las comunicaciones, la logística, la administración y las telecomunicaciones, para que el sector salud tenga información necesaria para pedir ayuda al nivel superior, que es la Comisión Nacional de Emergencia. O sea, tiene que llegar coordinado y tener los problemas, las preguntas o llevar las necesidades al sector superior para poder tener un plan adecuado. Se tiene una sala. Doctor Hernández, disculpe que lo interrumpa. Estamos viendo la pantalla en chiquitito. Al menos yo veo 2 slides al mismo tiempo. Oh, caramba. No sé si habrá manera de ver una completa. Oh, ahí. No, seguimos viendo 2. No sé si
Si prefiere que comparta yo la que tengo yo, que usted me Sí, envió. por favor. Discúlpame, no sé qué pasa con esto. ¿Estoy viendo la suya, Elena? Ya estoy compartiendo. Ok. Entonces, ok, vamos a... Ok, entonces, para ir rápido, el equipo humanitario del país son las agencias de Naciones Unidas y el resto de entidades, el resto de organismos internacionales o nacionales que están en el país operando en salud o tienen relación con salud, y las personas que llegan a apoyar las emergencias como los equipos médicos internacionales o los equipos nacionales y equipos de respuesta que puedan llegar a apoyar. Hay una agencia líder ante Naciones Unidas, que es la OPS, y dentro de un convenio, dentro del Consejo Directivo en 2005, se pidió que el clúster de salud se conformara en las Américas, y luego en 2012 los ministros de salud solicitaron que los ministerios de salud fueran parte del clúster de salud. Entonces los ministerios de salud colideran el clúster salud en las Américas. Esa es una de las cosas importantes que hay que hacer. La agencia líder de salud, nosotros tenemos un mandato y simplemente cumplimos con ese mandato y ejercemos ese liderazgo en coordinación con las autoridades de salud. En las Américas en este momento están conformados dos clústeres formalmente establecidos, o sea, por mandato de Naciones Unidas, y es Venezuela y es Colombia. Otros de facto se han organizado y se sigue trabajando como grupos sectoriales de salud, como en Haití, por ejemplo, porque tiene una emergencia prolongada que llamamos, y en Costa Rica han estado últimamente trabajando en el diseño y en el desarrollo de este proceso. En este momento, el Grupo Sectorial de Salud en las Américas tiene 46 organizaciones internacionales, está en 16 países y han trabajado, esto era hasta el mes pasado, cerca de 1.782 actividades para COVID. En Colombia, como ejemplo, hay un plan de respuesta humanitaria, ¿sí?, establecido por el país. Hay un plan de respuesta a COVID-19 coordinado con el país, y hay un plan de respuesta para los refugiados y migrantes. Entonces ustedes ven que esa cantidad de planes y de organismos complicarían mucho la vida para poder trabajar dentro de un país y poder saber que lo que estamos planteando, por muy buena idea que sea, va a llegar en tiempo, en modo y en oportunidad a las comunidades afectadas. La población objetivo es la población migrante venezolana, la población afectada por violencia y desastres y la población afectada por COVID. El coliderazgo es entre el Ministerio y la OPS, y hay unos subclústeres en diferentes áreas técnicas que son dirigidos o facilitados por algunas agencias de Naciones Unidas en específico. No me voy a poner a detallar esto. En general, son 62 socios de Clúster Salud. Ustedes ven la cantidad de organizaciones nacionales e internacionales que hay. Además de estas, hay más de 4.000 organismos humanitarios que trabajan, que tienen acciones en salud, no solas, pero tratan de alinear dentro de estas líneas de clúster. Ustedes se pueden imaginar la ventaja de tener una mesa organizada. En un país tan grande, con 32 departamentos, ¿no?, con flujos migratorios con diferentes países, es evidente que se necesiten tener mesas. Este es el resultado. Tener mesas que funcionen paralelamente para coordinar acciones puntuales. En general, se produce mucha información, gran cantidad de información de quién hace qué, dónde. Una de las virtudes del clúster salud es generar información para toma de decisiones, generar información para monitoreo y generar información para buscar también fondos y recursos para cubrir las acciones humanitarias. Ok, el otro ejemplo es Venezuela. Venezuela es una situación compleja, es una situación tensa política, crítica, donde hay dificultad de acceso a servicios de salud,
donde ha habido una migración masiva de personal sanitario, donde hay dificultad de compra y de llegada de insumos humanitarios y una gran población, un total de 7 millones de personas con necesidades, 4.5 millones de personas que son la población muerta en el sector salud son 4 millones y un requerimiento financiero de 251.9 millones de dólares, de lo cual se ha conseguido apenas el 30%. Entonces, el enfoque es ver cómo podemos llegar a toda la población, diferenciar grupos de edad, género, discapacidad, tener en cuenta y ser incluyentes. Y la única manera de hacer eso es tratar de trabajar entre todos en una misma dirección y al final vamos a ver con un requisito importante. Se cuenta con 65 socios, hay grupos temáticos establecidos, porque no todos tenemos expertise en lo mismo y entonces no todos debemos trabajar en lo mismo. A veces los intereses de las organizaciones exceden las necesidades en un punto, pero no quieren cubrir otros por cuestiones de distancia, imagen o cualquier otra circunstancia. Hay clústeres subnacionales y mesas de salud en diferentes países, en diferentes estados, en Venezuela son estados. El monitoreo de la respuesta, ustedes ven acá, por ejemplo, los picos de acciones humanitarias en naranja y los picos en acciones de COVID, comenzando apenas en el mes de mayo, que empezaron los primeros casos, pero la simetría es importante. De cierta manera, tenemos ninguna entidad es suficiente en una circunstancia de este tamaño. Entonces, tenemos que sumar esfuerzos para lograr buscar y cubrir la mayor parte de la población vulnerable. Entonces, tenemos ese es como el logro. Desafíos y retos. El clúster salud no es la panacea, no es la solución a todo, es simplemente una metodología de trabajo conjunto. Obviamente los desafíos son el incremento de morbilidad y mortalidad en grupos vulnerables por violencia o por migración, la estigmatización de esa población también, las dificultades económicas que se generan de uno y de otro lado hacen que la población tenga menos acceso a posibilidades de autosustento, de buscar su sustento y de esa manera se vuelven dependientes. No tienen acceso a servicios de salud, hay incremento de la violencia basada en género, hay un mayor aumento de enfermedades crónicas porque no hay una secuencia en la atención permanente de los pacientes, hay baja financiación y obviamente hay incremento de la población migrante y móvil y flotante en Colombia. En Venezuela hay mucha desfinanciación del tema. Al ser una emergencia prolongada en el tiempo, con un tinte político importante, eso desestimula la inversión en ese tipo de circunstancias. La falta de combustibles, los problemas logísticos y de abastecimiento son un problema grave que tratan de suplirse con cooperaciones entre agencias, ¿no? Una agencia puede tener el transporte, otra agencia puede tener los insumos y otra agencia puede tener la asistencia médica y el Estado tiene algunas capacidades, las mantiene. Entonces, entre 2 o 3 o 4 podemos suplir una necesidad básica. La respuesta oportuna a necesidades de las poblaciones vulnerables, sobre todo indígenas, tercera edad, personas con enfermedades de alto costo, es crítica, es dramática. Los costos de los medicamentos para este tipo de patologías son bastante altos, difíciles de conseguir. El cierre de las fábricas y de los laboratorios en grandes en países que los producen, como India, Pakistán, y ha generado demoras en la llegada de estos medicamentos. Algo que nos permite y que necesitamos hacer énfasis son los principios humanitarios. La humanidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia operativa son las únicas garantías
de poder tener acceso en escenarios complejos a estas situaciones. Y cada vez más es difícil con los liderazgos globales, ¿ya?, tratar de que las agencias y las entidades se mantengan al margen de esas diferencias de pensamiento y de maneras de proceder. Pero dentro de este mecanismo, la idea es mantener esos principios humanitarios, donde el sufrimiento debe ser atendido, donde los actores no deben tomar partido, donde la acción humanitaria debe llevarse en función de las necesidades y no de los colores o las distinciones políticas, y donde las acciones deben ir dirigidas a quien primero lo necesita en lugar de otras distinciones. La siguiente. Cosas que pasan, el poder de las presiones, ¿no? Como recomendaciones, siempre va a haber presiones, siempre va a haber necesidad de cubrir alguna opción primero, y tenemos que ser resistentes y tenemos que tener plan B para poder vender bien nuestros principios, y no digo vender bien en la manera de presentar bien los principios del clúster salud o del grupo sectorial de salud, para no caer en esas presiones, para lograr decir no cuando toca decir no, para lograr ser equilibrados y justos en la atención de los pacientes. ¿Qué otras recomendaciones? Fortalecer los procedimientos de comunicación y los canales de recepción de donaciones en el país afectado. Eso es vital. Siempre estará de moda el tener que coordinar y poner una barrera de entrada y coherente para las donaciones. Los procesos de planificación, las emergencias no se improvisan. Las emergencias tienen que ser planificadas. Las emergencias no son sinónimo de desorden y de anarquía. Tenemos que tener un plan, y tenemos que cumplir ese plan y hacerlo cumplir. Ser respetuosos de la soberanía, ser respetuosos de la organización y la estructura nacional, si esta estructura responde a principios humanitarios, ¿no? Promover la evaluación de daños es importante, y monitorear los impactos es también vital. Si no sabemos qué tanto bien está haciendo las acciones y qué tanta población está siendo cubierta realmente, no vamos a poder planear el siguiente paso, y no vamos a poder informar a los donantes de dónde tenemos que apuntar hacia los próximos esfuerzos. Entonces, siempre va a haber cosas a medias, o tenemos el cloro, pero no tenemos los elementos, los utensilios necesarios para que la gente tenga un agua segura, o no tenemos los carrotanques para distribuir el agua a las comunidades, y siempre nos va a quedar faltando algo. Entonces hay que planificar eso muy bien. El manejo de la información es vital. El compartir información con quien la sabe manejar y con quien la sabe presentar es fundamental. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántas son las necesidades? ¿Qué costo tiene? Es importante. ¿Cuánto le costó a una organización colocar un elemento de potabilización de agua? ¿Y cuánto le costó movilizarlo? Tener esa armonización de costos para que no haya abusos en cuánto le cobran a uno o a otro. Adelantar, mira, yo tengo los planos de cómo se hace las letrinas, y eso ahorra costos a otra organización. Entonces, compartir información, tener información geográfica, análisis de esa información, y ser generoso con la información que se tiene es sumamente importante. Ustedes han visto, y aquí esto es más una cuña, la infodemia y la desinformación, el daño que le han hecho a la pandemia. Bueno, era básicamente el mensaje rápido que después de la desconcentración podría transmitirles. Hay una guía de Clúster Salud. No lo tomen como una receta de las Naciones Unidas ni de la OMS. Es simplemente un mecanismo de trabajo conjunto que se
puede adaptar a las necesidades de la región y que de hecho es lo que nosotros promovemos y estamos dispuestos a acompañarles en esos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar la palabra al doctor Barahona para las preguntas, a ver si hay alguna en el chat. Adelante, Marco. Gracias. Doctor Hernández, hay una pregunta por acá. Dice, ¿puede activarse el clúster de salud en Costa Rica considerando el contexto actual? Sí, es una muy buena pregunta. A ver, legalmente se puede convocar, la coordinadora residente puede convocar a las agencias a solicitud del Ministerio de Salud para apoyar la construcción, el plan de respuesta ante la pandemia. Y es como un grupo asesor que se puede conformar para que entre todos apoyemos a las instituciones. No hay ningún inconveniente en conformarlo. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos finalmente un comentario de la señora Magda Cecilia Sandí, que dice, muy bien el enfoque integral y transdisciplinar. Este abordaje es pertinente ante la globalidad e interdependencia de las acciones entre los diferentes actores que participan en la atención de una emergencia. Lo dijo Muchas mejor gracias, que yo. Muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas.